Regresamos a los estudios multimediales Crear TV del Ministerio de Cultura como parte de la iniciativa semanal que desarrollamos con la oficina del programa Martiano para compartir las memorias de la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Este evento tuvo lugar en enero del presente año, entre los días 24 y 28, y en esta ocasión estaremos compartiendo la intervención que en él tuvo lugar del doctor Max Puig Miller, presidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio de su país, un importante intelectual y político dominicano que también es miembro del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. José Martí y el fenómeno inédito del cambio climático es el tema de la conferencia que les ofrecemos hoy. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran honor estar aquí frente a todos y cada uno de ustedes en la mañana de hoy. No puedo comenzar a hablar frente a ustedes sin rememorar a don Armando Hart Dávalos. Fue, bueno, yo diría, el primero de los hombres de bien que procuró desarrollar desde el programa Martiano el más que merecido homenaje a José Martí. Don Armando, a todo lo largo de su fecunda existencia, puso todo su talento, toda su voluntad al servicio de la transformación de la humanidad, como enseñó el apóstol José Martí. Los recuerdo con respeto y reverencio su memoria. Ese esfuerzo que desarrolló don Armando ha tenido continuidad en todos aquellos que colaboraron con él, y al comenzar a conversar ante ustedes saludo de manera particular a el coordinador de esta quinta conferencia por el equilibrio del mundo, el reconocido intelectual Héctor Hernández Pardo. Lo que voy a hacer en mi exposición de hoy es expresar algunas ideas generales acerca de la relación, lo que nos puede, acerca de José Martí y cómo nos ayuda a restablecer el equilibrio del mundo en el día de hoy. Y quisiera comenzar mis palabras con una frase de José Martí. José Martí escribió: el mundo sangra sin cesar de los crímenes que en él se cometen contra la naturaleza. Esa sangre corre hoy en el mundo a través del incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, la escasez de agua y su privatización en muchos países, la ampliación del monocultivo y la destrucción de la biodiversidad, la extensión de la ganadería, el abuso en la agricultura, a través de los fenómenos atmosféricos extremos, a través de la acidificación del mar, a través del deshielo de los glaciares, a través de fenómenos atmosféricos extremos que se hacen cada vez más frecuentes, cada vez más poderosos y cada vez más destructivos. Esa es la sangre a la que se refería José Martí cuando hablaba de los crímenes que se cometen en el mundo contra la naturaleza. Ahora, yo quisiera detenerme un momento en el pensamiento de José Martí, y sería casi un atrevimiento de mi parte hablar en Cuba del apóstol. Él decía que todo en la tierra es consecuencia de los seres en la tierra vivos, precisando que la intervención humana en la naturaleza acelera, cambia o detiene la obra de ésta, y que toda la historia
es solamente la narración del trabajo de ajuste y los combates entre la naturaleza extrahumana y la naturaleza misma. Es decir, que eso él lo precisa, planteando que él describe lo que a su juicio es la naturaleza, entendiendo que para él la naturaleza puede ser entendida desde diferentes perspectivas, que van desde la naturaleza material, lo tangible, hasta la naturaleza en sí, que abarca lo material y lo espiritual, pasando por la naturaleza inmaterial, que serían los juicios o el pensamiento. Es decir, Martí plantea que incluso los juicios, incluso el pensamiento, es parte de la naturaleza porque es expresión de ella. Y que la naturaleza como tal, ese conjunto de naturaleza material e inmaterial, es permanente y solemne, y cuya página, precisa él, la han escrito los siglos. De manera que para José Martí la naturaleza está formada por una diversidad infinita de manifestaciones. Y planteando que esa, a pesar de ser la naturaleza una diversidad infinita, ella constituye una unidad armónica. La naturaleza es la unidad armónica de todo lo que existe. Es decir, que a pesar de su diversidad, ella responde a un equilibrio. Y que, como precisamente dice que la naturaleza es desde ese punto de vista espíritu y cuerpo. Incluso el pensamiento que nosotros expresamos es parte de ella. Y que, como es pensamiento la naturaleza también, eso nos permite a nosotros darle respuesta a ella, pensar la naturaleza y responder a sus requerimientos. Y plantea entonces a partir de ahí que esa integridad de la naturaleza no puede ser rota y no puede tener rota, ni puede ser el ser humano, el hombre no puede dejar de tenerla en cuenta. De manera que para José Martí la naturaleza es algo vivo, algo palpitante, y que la relación entre el hombre y la naturaleza, por un lado, dice, es una relación, pero no es una relación, porque el hombre, el ser humano, es parte de ella. Es decir, el ser humano no es externo a la naturaleza, forma parte de ella misma. Ahora, y que desde ese punto de vista, es decir, plantea José Martí que obrar contra la naturaleza de parte del hombre o bien obrar sin ella es obrar contra el hombre mismo. Cuando el hombre actúa contra la naturaleza, actúa contra sí mismo, porque él es justamente parte de ella. Y de ser dañada la naturaleza, el hombre se está dañando a sí mismo. De manera que conservar esa armonía entre el hombre, que es parte de la naturaleza, y la naturaleza misma, es decir, es conservar el equilibrio del mundo. Esa relación hombre-naturaleza es parte fundamental del equilibrio del mundo. Es decir, y el principio que él señala, que es el principio de armonía. O sea, hay una frase de él muy linda, como muchas de sus frases, que son muy bellas. Dice, el equilibrio no se rompe jamás, ni en los cuerpos, ni en las almas. Él llega entonces a la conclusión de que más que una relación entre hombre y naturaleza como entidades distintas, es decir, lo que debe haber es una entidad plena entre ambas. Y que cuando se rompe esa identidad, lo que eso acarrea son consecuencias absolutamente negativas. De ahí que, para Martí, la naturaleza debe ser necesariamente protegida. Diríamos que desde el punto de vista de su filosofía de la naturaleza, Martí podría bien ser calificado como un ambientalista o un ecologista temprano.
Es decir, cuando el concepto mismo no se había desarrollado, ni podía haber sido, desarrollado. Incluso él llega a una conclusión acerca de las consecuencias que se derivan cuando el hombre enfrenta a la naturaleza. Dice él, la naturaleza hace bien en echar sobre los hombres las catástrofes, porque levantan en ellas virtudes que se le igualan. Es decir, casi llegaríamos a la conclusión de que las catástrofes, ya verdad, haciendo una extrapolación, llegaríamos a la conclusión de que las catástrofes tendrían incluso hasta un rol virtuoso, en el sentido de que forman parte de ese restablecimiento del equilibrio, en este caso en la naturaleza. De manera que la comprensión de esto crea un nivel de conciencia, y ese nivel de conciencia lleva a los seres humanos, lleva a los hombres a actuar en una determinada, estaríamos en presencia de un aspecto particular de la ética martiana. De ahí que él le rinda tanto homenaje a la naturaleza en su obra, tanto en su obra poética como en su prosa. Ahora bien, esa reflexión general de Martí nos debe, me parece que hay que ponerla en relación con el proceso de transformación que se dio, que se estaba dando y que se sigue produciendo a lo que se produjo a lo largo de la vida de Martí y que se está produciendo. Porque Martí vive en la segunda mitad del siglo XIX. Martí vive justo en el momento en que está desarrollándose con fuerza el desarrollo del capitalismo industrial. Y ese desarrollo del capitalismo industrial nos debe hacer recordar que la naturaleza es siempre naturaleza transformada. Es decir, transformada primero porque está en constante transformación la naturaleza misma, pero segundo porque parte de esa naturaleza, como es el ser humano, como es el hombre, la transforma. Entonces, así como hay una historia social, una historia histórico-social de lo producido por el hombre en su vida, de la misma manera hay una historia de la naturaleza. La naturaleza es naturaleza transformada. La naturaleza de hoy no es la naturaleza de ayer y la naturaleza de mañana va a ser distinta a la de hoy. Y en eso influye hoy de manera decisiva ese proceso de transformación en los procesos productivos que se han desarrollado fundamentalmente a partir del desarrollo del capitalismo industrial. O dicho de otra manera, la naturaleza de hoy es un resultado histórico producto de la acción humana. Y justamente, y eso a partir de un proceso, es que en su devenir, el ser humano se caracteriza por la necesidad de satisfacer sus necesidades, como todo el resto del mundo animal. Ahora, hay una particularidad que conocemos de los seres humanos, y es que en la medida en que producimos para satisfacer nuestras necesidades, también creamos nuestras necesidades, nuevas necesidades, y se desarrolla el proceso de satisfacer las necesidades de un modo distinto y superior. Este proceso se está dando en el planeta de manera acelerada desde hace 2 siglos con el desarrollo del proceso productivo capitalista industrial. Y es un proceso que nosotros sabemos va aparejado necesariamente de la ciencia. Es la voluntad de conocer, de utilizar la naturaleza que lleva al ser humano a establecer su
tratar de establecer su dominio sobre ella, tratar de controlarla, pero en el desarrollo de esa capacidad de comprensión y dominación de la naturaleza, el ser humano desarrolla también la capacidad de destruir la propia naturaleza. Y ahí caemos de plano en el tema que es el objeto de esta exposición, que es el cambio climático como una crisis inédita, como una crisis que no tiene de ninguna manera precedentes en la historia de la humanidad. Porque ese proceso de transformación de la naturaleza que desarrolla el ser humano, en este caso, conduce a una alteración del metabolismo mismo de la naturaleza, esa armonía, ese equilibrio al que se refería José Martí. Y en un primer momento, cuando digo un primer momento, diríamos a lo largo de un siglo, fueron pocas las señales que pudieron ser percibidas por uno que otro científico, uno que otro observador, pero eso ya se ha hecho más que evidente a lo largo de los últimos 50 años. Más que ya surgieron preocupaciones en torno al paradigma reinante. ¿Y cuál era el paradigma reinante con respecto a la relación hombre-naturaleza? En el caso de la civilización de la que nosotros en sentido general formamos parte, o la civilización de la que en gran medida somos deudores, ¿verdad?, que es la civilización de carácter o de origen judeo-cristiano. En esa civilización, que es la llamada civilización occidental, se estableció una cosmovisión, una visión del mundo que situó al hombre como amo y señor del universo. Es una de las bases del pensamiento judeocristiano. Es decir, de alguna manera, la naturaleza habría sido puesta a nuestro servicio. Y que por consiguiente, todo lo que el ser humano puede obtener de la naturaleza, todo lo que ha sido puesto a su disposición, ha sido puesto a los bienes puestos a su disposición, fueron considerados como ilimitados, como bienes inagotables. Y de ahí la visión depredadora del proceso colonizador. Y la visión que presidió al proceso colonizador. El colonizador se instala por mandato divino, dice esto es nuestro, y comienza a explotarlo de manera sin control. Y por eso la colonización, desde esa cosmovisión, movida por esa cosmovisión, la colonización es un proceso de despojo, es un proceso de explotación, es un proceso de depredación. Ahora, en los últimos 50 años, esa certeza, porque fue una certeza, incluso el desarrollo de la ciencia en el siglo XIX, yo diría que se dio en medio del entusiasmo, es decir, porque se pensó que con la capacidad que estaba desarrollando el ser humano, pues iba a poder lograrlo, bueno, no todo, pero iba a lograr cada vez más. Y se puede establecer un símil entre lo que fue la conquista de territorios, la apropiación del mundo de parte del colonizador europeo y la conquista del mundo desde el punto de vista del conocimiento, a través del desarrollo de la ciencia en el siglo XIX. En ese sentido, en el siglo XIX, es decir, se iba a conquistar el mundo a través del saber, a través del conocimiento, porque el desarrollo del conocimiento iba a permitir también poder establecer el dominio que se esperaba sobre la naturaleza. Es decir, iba a ser otra forma de conquista. Así como se conquistaron territorios a partir de finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI y luego, pues también con la ciencia se iban a conquistar la naturaleza a través de su conocimiento, a través de su comprensión. Entonces era otra forma de doblegar la naturaleza, la forma física a través de la colonización y la forma intelectual
a través de la ciencia, los descubrimientos, y ahí el proceso va muy aparejado. Descubrimientos científicos, revolución industrial, desarrollo capitalista, van de la mano. Pero ese paradigma hace crisis en la segunda mitad del siglo XX y comienza a pensarse en los límites del crecimiento. Y hay una reunión famosa que se produce, una de tantas, pero se produce una, que fue un hito, la reunión que se realizó en Roma y que produjo un informe que fue el llamado informe del Club de Roma, que se plantea la pregunta de saber si el crecimiento es limitado, de si puede ser, si los bienes son infinitos, si los bienes son ilimitados. Esa reflexión está directamente conectada con reflexiones que surgieron con la reflexión de Estocolmo hace justamente 50 años, en la reunión de Estocolmo, y con las primeras discusiones que se fueron dando, y comenzó ahí un gran debate que fue un debate científico, pero en el fondo también un debate político, un debate de poder, un debate acerca de quién conduce el mundo, es decir, quién conduce los procesos políticos, económicos y sociales en el planeta. Y de ahí viene, de todo ese proceso, es que viene la creación del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, conocido como IPCC. A propósito, voy a hacer aquí un paréntesis en esta línea de exposición para destacar la importancia decisiva de esta quinta conferencia por el equilibrio del mundo. Yo comentaba, bueno, le decía yo a uno de los miembros meritísimos del Comité Mundial de Solidaridad, del Comité Internacional de Solidaridad, José Martí, a Frei Beto, le comentaba yo ayer que esta conferencia tenía material para 10 conferencias, que aquí había 10 conferencias en una. Incluso, me disculpan el hecho de que me digregue de lo que estaba diciendo, pero no puedo dejar de señalar que el éxito de la convocatoria de esta conferencia, es decir, las destacadas personalidades intelectuales, activistas, dirigentes sociales, responsables políticos que se han dado cita aquí en La Habana esta vez. A mí me parece sumamente significativo eso en un momento como el que está viviendo el mundo de hoy. Es decir, bueno, Cuba siempre ha tenido una gran capacidad de convocatoria. O sea, pero esa capacidad de convocatoria se ha expresado con fuerza en esta quinta conferencia para el equilibrio del mundo y justamente dentro de este marco, dentro de los 10 congresos que hay dentro de este congreso, el día miércoles tuvo lugar, el jueves tuvo lugar un panel precisamente con participantes muy reconocidos del IPCC, de ese grupo intergubernamental para el cambio climático, que expusieron representantes de los 3 grupos del IPCC, que expusieron de manera clara y brillante los grandes temas que se están trabajando desde ese grupo de alto nivel. Bueno, pues decía yo que desde 1988, el panel está trabajando, está produciendo sus informes, su quinto informe fue contundente y el sexto ni qué decir. Y ya se está trabajando en el séptimo informe. Ahora, en esa discusión del IPCC, bueno, el IPCC confirma que la humanidad, para enfrentar sus desafíos, y este desafío es, como digo, un desafío inédito, debe ir necesaria y absolutamente de la mano de la ciencia. Y a través del IPCC pues se ha desarrollado toda una construcción científica. Ahora, eso no quita que frente a los estudios, a las conclusiones y los informes, por mejor sustentados que estén, eso no quita que haya sectores, que haya fuerzas que los nieguen.
Y que nieguen incluso la realidad misma del cambio climático, que ya ha sido debidamente establecida, que ya ha sido debidamente comprobada. Pero así como hay diferentes maneras de acercarse a la realidad. Y una manera de acercarse a la realidad es examinarla de manera objetiva con el uso del instrumental científico. Pero también hay otra forma de acercarse a la realidad. Y es así. Es decir, hay una manera de acercarse y es negar todo aquello y expresar que la realidad es otra que aquella que demuestra la ciencia. Y no me estoy refiriendo a una realidad, no me estoy refiriendo a expresiones, no me estoy refiriendo a expresiones aisladas, sino expresiones tan potentes y poderosas como el planteamiento del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el señor Trump, que planteó de manera franca y abierta la negación de la existencia del fenómeno del cambio climático. Es una manera de acercarse a la realidad, es negarla también. Y esa negación tiene consecuencias. Es decir, porque esa negación no es una negación aislada, es decir, es la expresión de una visión de sectores poderosos, de sectores y de intereses muy, muy, muy poderosos. Es una manera de acercarse a la realidad, negarla, el negacionismo, negar el cambio climático es una manera. Otra manera de acercarse al cambio climático es, bueno, reconocerlo, estudiar el fenómeno, reconocerlo y tratar de definir acciones en el sentido de enfrentarlo. Que es la línea que ha seguido en términos generales y formales la llamada comunidad internacional, es decir, el conjunto de estados. Y ha seguido esa línea desde a partir sobre todo de una reunión memorable que fue la llamada Cumbre de la Tierra, la Cumbre de Río, donde un ilustre cubano, el comandante Fidel Castro, tuvo una participación memorable. Ahora, ¿qué salió de esa cumbre de Río? De esa cumbre de Río salió el principal instrumento jurídico en torno a la cuestión del cambio climático. De ahí salió la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y de ahí han salido, por consecuencia, las diferentes conferencias, los diferentes estudios, los diferentes acuerdos. De ahí salió la reunión de Kioto. Salieron las llamadas conferencias de las partes de la COP, que son las reuniones anuales al más alto nivel de todas las partes contratantes, de todas las partes firmantes de ese acuerdo, de esa convención marco, y han salido todas las demás convenciones subsiguientes. Y esas convenciones subsiguientes, han traído, una de ellas fue en la reunión de Kioto, donde se estableció el protocolo de Kioto, y la más notable es recientemente el Acuerdo de París. Ahora, ¿cuál es qué se plantea en esas conferencias? Ahí se plantea que la cuestión del cambio climático, esta crisis inédita, puede ser enfrentada. Ese es el planteamiento, que puede ser enfrentada. Sin embargo, todos los acuerdos que se derivan de la Convención Marco de Naciones Unidas tienen un rasgo, y es que todos esos acuerdos son acuerdos voluntarios, no son acuerdos vinculantes. Y esto tiene una importancia decisiva, porque como son acuerdos no vinculantes, se puede decir, recomendaciones que el conjunto de los estados le hacen al conjunto de los estados. Son recomendaciones que el conjunto de los países se hace a sí misma. Dice, bueno, pensamos que las cosas van en esta dirección, y hay una recomendación fundamental, la recomendación básica de
la recomendación básica del Acuerdo de París, digo recomendación porque su acatamiento es voluntario, es la de que hay que hacer el mayor esfuerzo posible porque el calentamiento de la Tierra no supere, de aquí al finales del siglo XXI, no supere los 2 grados Celsius. Y que de ser posible, ese incremento de las temperaturas no supere 1,5 grados Celsius. Ahora, todas las constataciones, todas las verificaciones que se están haciendo señalan que ese objetivo no se va a cumplir. Es decir, todo apunta a que no se va a cumplir. Incluso se han creado diferentes, se han desarrollado diferentes instrumentos de previsión, que son las llamadas modelaciones, porque sí debo decir que en estos últimos 50 años se ha desarrollado sobremanera lo que ya podemos llamar la ciencia del cambio climático. Es decir, el conocimiento en torno justamente a esta alteración del equilibrio del mundo desde esa perspectiva. Ahora, esa ciencia del cambio climático dice que no estamos dentro de esa perspectiva, que eso no se va a producir, y esto plantea una situación prácticamente de crisis, de gran crisis. Por eso muchos ya no hablan de crisis climática, sino de un colapso climático que ya lo podemos vislumbrar. Ahora, esto tiene mucho que ver con algo que señalaba hace apenas una semana el presidente Gustavo Petro en la reunión de Davos, en Suiza. Es decir, que es el gran cenáculo, ¿verdad?, del capitalismo mundial. Y en Davos, el presidente Petro decía que el acuerdo de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, es decir, ese es un acuerdo mandatorio. Es decir, todos los países están comprometidos a respetar las reglas de la OMC y que el no cumplimiento de las reglas de la OMC conlleva sanciones. Bueno, pero eso no pasa con el cambio climático. Los acuerdos climáticos lo que se plantean son recomendaciones. Ahora, ¿por qué los mandatos de la OMC son mandatorios y por qué lo que se produce en el campo del cambio climático son recomendaciones y su cumplimiento es voluntario? Es decir, porque en realidad los diferentes países del mundo, los gobiernos de los diferentes países del mundo, bueno, regidos, orientados, ¿verdad?, condicionados por los grandes países capitalistas que tienen la hegemonía mundial, han entendido que las reglas de comercio sí son de cumplimiento obligatorio, pero las recomendaciones para salvar el planeta son opcionales. Pero la economía sí es obligatorio que funcione, el desarrollo capitalista sí es fundamental que siga funcionando, pero salvar el planeta, bueno, eso ya depende de cada país y de cada cual. Entonces ahí entramos nosotros a un tema. No me voy a extender más, yo creo que ya estoy agotando el tiempo que me fue asignado y por consiguiente debo ir cerrando esta exposición. Pero a partir de ese desarrollo de la ciencia del cambio climático, se ha ido llegando a muchas conclusiones fundamentales. Es decir, todo aquello, algunas personas también escépticas, dicen, bueno, pero todo lo que se ha hecho no ha servido de nada. Pues si aquello es de cumplimiento voluntario, ¿de qué vale proponerlo? Es decir, eso no es útil.
Ahora, yo creo que sí, que es absolutamente útil. Es decir, entender justamente cuál es la realidad y entender justamente cuál es ese, aun y cuando se señale, ¿verdad?, que lo que se está pronosticando es una catástrofe. Bueno, pero es importante saber que el curso que lleva la evolución de la humanidad, es decir, que la humanidad va hacia su pérdida. Entonces, es fundamental saberlo y es fundamental establecer cuáles son las medidas. Incluso si estas medidas no se cumplen o no se han cumplido o se han cumplido parcialmente. Porque hay que conocer de manera objetiva cuál es la realidad, cuál es el curso posible y más que posible, probable de los acontecimientos para poder desarrollar una acción. Hay que saber en qué dirección debemos encaminarnos. Y ahí, justamente, decía yo, los desarrollos de la ciencia del clima son muy importantes. Ya se sabe con una certeza casi total, casi absoluta, o prácticamente absoluta, de que el cambio climático es un fenómeno producido por el hombre. Es decir, Trump y cualquier otra persona puede pensar que no, pero ya esa es una realidad objetiva y ya se han definido también cuáles son algunos de los pasos fundamentales. Y uno de los pasos fundamentales es precisamente que el mundo no puede seguir moviéndose activado por las energías, por los combustibles fósiles. Eso es una conclusión absoluta. Ahora, que aquello se quede en las recomendaciones o que aquello pase a los hechos, bueno, ya eso va a depender de un elemento fundamental, que es una cuestión fundamental, que es la correlación de fuerzas políticas y sociales que se establezca en el planeta. Esto es un tema fundamental porque si ya, si ya sabemos que el cambio climático no es un fenómeno natural en sentido estricto, sino que es un fenómeno provocado por la acción humana, y ha sido provocado por la acción humana, por las formas productivas, por una determinada forma de producción, intercambio y consumo que se ha establecido en el planeta y en base al cual está organizado el planeta. Si ya hemos llegado a esa conclusión, obviamente la respuesta no está en la propia naturaleza per se. No hay ningún elemento que permita restablecer en sí misma esa armonía a la que se refería José Martí. Es decir, si esa ruptura de la armonía, si ese desequilibrio en el mundo, si ese cambio en el metabolismo del planeta ha sido producido por el hombre, toca al hombre corregirlo. Es decir, no va a haber, ¿verdad?, una mano invisible natural que va a restablecer esos equilibrios naturales. Ahora, esa acción también, esa necesidad de revertir esa tendencia en la medida de lo posible, encuentra opositores y encuentra opositores firmes en las fuerzas económicas y sociales y políticas hegemónicas en el mundo. Entonces, no estamos en presencia de una cuestión que pueda ser resuelta, si se quiere, que pueda ser resuelta en el plano estrictamente natural. Es decir, es la acción humana la que ha de intervenir para revertir una tendencia producida por los humanos. Claro, en esto surge una cuestión, y es que en interés también de estas fuerzas sociales, económicas y políticas dominantes en el planeta, interesadas también en que el ordenamiento social que prevalece en el mundo sea preservado, creen que es posible enfrentar una situación así desde el punto de vista técnico. Ahora, entiendo que la respuesta no va a ser natural per se, por sí misma, no es técnica y sí es político-social. Y eso pasa por un cambio en la correlación de fuerzas a escala planetaria. Y en este momento, estamos en un momento, ¿verdad?, de
muchas tensiones, de muchas fricciones, de muchos cambios, incluso enfrentamientos bélicos. Es un momento fundamental en esos cambios, y para que se pueda enfrentar esta crisis inédita, es preciso que cambien la correlación de fuerzas a escala mundial, pero para que cambie a escala mundial, tiene que cambiar a nivel de cada uno de los países. Y en ese sentido, la respuesta, entiendo, es sensibilización, organización y movilización. Es decir, solo si se entiende, se comprende qué significa esta crisis inédita del cambio climático, podrán los hombres, las mujeres, los seres humanos organizarnos para actuar en consecuencia desde el ámbito en que nos desenvolvemos, que en el mundo contemporáneo son los estados, son los estados-naciones. Es en cada uno de los países que ha de darse esa sensibilización, esa organización y esa movilización para que se exprese otra correlación de fuerzas a nivel planetario que permita hacer efectivas y obligatorias todas las medidas que haya que tomar para mitigar el cambio climático y adaptarnos a él. Entiendo que la acción decisiva en el momento y en el mundo de hoy, y es lo que quisiera expresar en esta quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo, es ese llamado, reitero, lo vuelvo a decir, a favor de la sensibilización, la organización y la movilización a favor de la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias.